¿Ya? Entonces, bueno, vamos a dar conceptos de función primaria. Función primaria puede estar de dos maneras. Una, cuando solamente hay un grupo funcional en la cadena. Este grupo funcional puede ser cualquiera de los estudiados. Ácido, éster, aldehído, cetona, pero solo uno. No digo que solo un grupo funcional, solo una función, verán. De ahí puede haber, digamos, dos alcoholes, puede ser un diol, pueden haber dos aldehídos, no hay problema. Pero que sea una sola función. Que no exista, por ejemplo, un aldehído y una cetona en la misma cadena. ¿Ya? Esa es una función primaria. Una sola función en una cadena. Ahora, también existe otro tipo. La función primaria, pero por el orden de prioridad. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, en una misma cadena, vamos a hacer más grande esto. Si yo tengo en una misma cadena un alcohol, vamos a decir que tengo un alcohol, un OH, y que en la misma cadena yo tengo un ácido carboxílico. ¿Cuál creen ustedes que sea la función primaria? ¿El ácido carboxílico? El ácido carboxílico, ¿ya? Entonces, se puede ser función primaria por existir solo el tipo o solo la función en la cadena, o se puede ser función primaria por el orden de prioridad en esta tabla. Nadie le va a ganar a un ácido oxácido. ¿Ya? El ácido oxácido no existe como función secundaria. Es el rey y todos los que están para abajo son los súbditos, podríamos decirlos así. O él es el dueño de la empresa y ahí tenemos, bueno, por puestos vamos a ubicarlos. ¿Ya? Entonces, una función secundaria, una sola función en la cadena o la función con mayor prioridad. Función secundaria, cuando ya existe una función de mayor prioridad en la cadena. ¿Ya? Como en este caso, la función secundaria pues sería el alcohol, porque alguien superior a este ya se encuentra presente en la cadena. Sigamos, bueno, ya entendido esto de la función primaria, podemos seguir. Y siempre se va a numerar la cadena desde la función primaria. ¿Ya? Es decir, en el caso anterior, yo siempre voy a numerar desde el ácido carboxílico. Segunda regla, que también la habíamos visto en alcanos, alquenos y alquinos. La cadena principal va a ser la cadena más larga. Ojo, si hay dos cadenas del mismo número de carbonos, pues me baso en la que posea el radical más cercano. Dibujemos una estructura, por ejemplo. Ya, y digamos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos tenemos en eso. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos tenemos en las dos cadenas. Ahora, lo que va a influir es donde yo coloco un radical. Si lo coloco aquí, coloco 1, 2 y 3. O si yo lo coloco aquí, 1 y 2. Aunque tengan el mismo largo de la cadena principal va a ser la que tenga mayor número de radicales. En este caso, la de arriba, debido a que tiene 3 radicales y, bueno, es una cadena de 7 carbonos. La de abajo también tiene 7 carbonos, pero tiene solamente 2 radicales. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere el segundo cuadrito que tenemos aquí. El tercero. Cada vez que yo tenga radicales en una función orgánica, los radicales van en orden alfabético y siempre antes
del nombre de la cadena. Siempre antes del nombre de la cadena. Ya estas son nociones básicas y bueno, lo que tampoco se me puede olvidar y aquí me ha faltado, ubicar localizadores. ¿Qué son los localizadores? ¿Qué son localizadores? ¿Es la numeración? La numeración, muy bien, Kelly, muchas gracias. Los localizadores es el numerito en el que se encuentra el carbono, el número del carbono en el que se encuentra, ya sea un radical o sea una función. Por ejemplo, 2 propanona, porque en el carbono 2 yo tengo una cetona, ¿ya? Nunca olvidarme de colocar estos números, exceptuando, pues, los casos que ya veremos más adelante. ¿Comprendido estas generalidades para poder entrar en lo que son funciones orgánicas? ¿Sí? ¿No? Ok, listo. Parece que sí. Vamos entonces. Nosotros tenemos 7 funciones orgánicas. Entre ellas tenemos alcoholes, que está aquí de rosado, aldehídos, cetonas, éteres, ácidos carboxílicos, ésteres y anhídridos. Es el orden en el cual nosotros hemos visto todas estas funciones orgánicas oxigenadas, es decir, que presentan oxígeno dentro de su grupo funcional. Vamos a tratar una por una. Vamos a ir a la primera que nosotros vimos durante este parcial, que son los alcoholes. La función principal alcohol para poderlo ver en grande. Ahorita salió lo que estaba poniendo. Ya. Entonces, bueno, ahora sí vamos al primer grupo funcional. Eso ahí. Aquí no va el que yo quiero. Dejémoslo ahí. Ahora vamos a verlo acá. Primero, bueno, vamos a ir al primer grupo funcional, que son los alcoholes, cuyo grupo funcional es el siguiente, el que tenemos aquí, ROH, radical unido a un grupo hidroxilo. Características de este grupo funcional. No tiene un lugar específico, es decir, puede estar en cualquier lugar de la cadena. Puede estar en carbono primario, secundario, terciario, formando parte de cualquier lugar de la cadena. No hay problema. En cuanto a nomenclatura, todos los compuestos que llevan el grupo funcional hidroxilo
se llaman o obtienen la terminación ol. Esta terminación ol es característica de un alcohol. Ojo, eso cuando yo estoy actuando como función primaria, es decir, cuando no hay más función o cuando no hay otro grupo funcional dentro de la misma cadena. ¿Ya? En cambio, cuando yo tengo un grupo funcional de mayor rango en la misma cadena, el alcohol se va a convertir en función secundaria, llamándose hidroxi, o se va a convertir en radical, llamándose hidroxi. A algunos que les salió esta pregunta se habían equivocado en la lección. ¿Ya? Creo que no me entendían función primaria, función secundaria, aunque siempre se los he indicado. Hidroxi como radical. Ahora, vamos a ver en cuanto a la nomenclatura, cómo se llamaría un ejemplo de este compuesto. Tengo aquí un ejemplo. Primero, el procedimiento para dar nombre a este tipo de compuestos es principalmente contar cuántos carbonos hay. Ojo, siempre cuento, voy a ponerle un corazoncito ahí, desde el hidroxilo, en este caso, desde el grupo funcional OH. Siempre voy a contar desde ahí. Y ahora pues tengo 1, tengo 2 y tengo 3 carbonos. Aquí vienen los prefijos que se utilizan para los hidrocarburos. Compuesto con 3 carbonos, prefijo prop. Después, yo me fijo en el enlace que tiene este compuesto. Y veo que tiene un enlace simple. Por lo tanto, la terminación ano, que indica que este compuesto es un alcano o era un alcano. Y por último, la regla que nos indica la nomenclatura de los alcoholes es la terminación ol. Este compuesto se llama propanol. Recuerden, siempre cuento desde la cadena, desde el grupo funcional, perdón. Este es un ejemplo básico. Lo que hoy vamos a ver son cosas básicas en las que ustedes se siguen confundiendo. Porque si se dieron cuenta, la lección de química superior no tuvo muchos compuestos. Tuvo más grupos funcionales, preguntó terminaciones, tanto en función primaria como en secundaria. ¿Por qué? Porque se supone que esto es la base. Si yo sé diferenciar la función, el grupo funcional, yo recuerdo cuál es la terminación de este grupo funcional. Lo demás es simplemente lo que hemos venido haciendo desde el principio. Reconocer un alcano, un alqueno, ir numerando, ir nombrando, eso es lo más fácil mientras yo sepa diferenciar qué tipo de función tengo, cuántos carbonos tengo y bueno, el nombre de los radicales. Estos serían entonces los alcoholes, ya con sus características o lo más importante para recordar de estos alcoholes. Vamos a la siguiente función que vimos. La siguiente función son los aldehídos. Grupo funcional de los aldehídos era el que yo les decía que lo pueden conocer de mejor manera como el CHO, que también puede estar representado en otras formas, obviamente. Por ejemplo, yo tengo aquí el radical unido
unido a un carbono. Y este carbono, la característica de los aldehídos es presentar un grupo carbonilo. ¿Qué es un grupo carbonilo? Un oxígeno unido mediante doble enlace al carbono. Y bueno, además, si yo observo la saturación de este compuesto, tengo 3 enlaces, me faltaría uno, por lo tanto, aquí viene el hidrógeno. Así se forma el CHO. Distinto, ojo, distinto al grupo funcional alcohol. Aunque este en algún momento me va a quedar como, digamos, un carbono unido a este compuesto, este forma la palabra co y este forma la palabra cho. ¿Ya? Si lo quieren recordar así. Entonces tenemos las dos formas de representar al grupo funcional aldehído. Con su fórmula o con el oxígeno e hidrógeno separados o como lo veríamos más comúnmente en una fórmula química. Sigamos, igual vamos a ver características de estos compuestos. Estos compuestos en la ubicación solamente podrán ubicarse en los extremos de la cadena o lo que es lo mismo en carbono primario. ¿Qué es un carbono primario? ¿Qué es un carbono primario? ¿Qué pasa? Si yo programé Dicen, ¿no es refuerzos el para que que me está ayuden. unido solo a un átomo de carbono? Muy bien, correcto, Dana. Es aquel compuesto que está unido a un solo átomo de carbono. Puede estar ubicado al inicio o al final de una cadena. ¿Ya? Entonces, este grupo funcional, para que se pueda formar el CHO, debe estar al final de una cadena. En cuanto a nomenclatura, este compuesto da terminación al a todos sus compuestos como función primaria. Como función secundaria, este compuesto se puede llamar formil o también carbaldehído. Pero bueno, tomando en cuenta que carbaldehído es un poquito más complicado que formil, entonces vamos a decirle formil. ¿Ya? Cada vez que yo lo encuentre como función secundaria o con un compuesto, con una función que sea o tenga un rango superior, yo lo voy a llamar a este formil. Por ejemplo, lo encuentro en un ácido carboxílico, en el carbono 3. Listo, entonces este compuesto se va a llamar 3-formil, ¿ya? Como si fuera un radical. Ahora vamos a la nomenclatura o un ejemplo de la nomenclatura como función primaria. Tengo ahí el compuesto que presenta átomos de carbono. De la misma manera, encuentro el grupo funcional, está ahí, y desde ahí cuento. Tengo un carbono, comenzando por el grupo funcional. Aquí me dice que tengo 3, ¿ya? Por eso está encerrado entre paréntesis el CH2. Dice que hay 3, ok, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, voy 4 y el de aquí. Tengo un compuesto que presenta 5 carbonos y debido al grupo funcional que está con un corazoncito, va a tomar la terminación al. Este compuesto de 5 carbonos, prefijo pent, observo el tipo de enlace.
Enlace simple, enlace simple. Ok, entonces, ano, pero cambio la terminación por la presencia de este por al. Este compuesto se llama pentanal. Vamos a otro. El siguiente grupo funcional es el de las cetonas. El grupo funcional cetona, formado por el mismo grupo carbonilo. Es decir, yo aquí tengo un radical unido a un carbono y este carbono unido mediante doble enlace al oxígeno. ¿Cuál es la diferencia entre las cetonas y los aldehídos? ¿Cuál es la diferencia entre las cetonas y los aldehídos? ¿El hidrógeno? El hidrógeno, muy bien. Aquí yo ya no voy a tener un hidrógeno que se ubicaría, pues aquí ya no. Aquí voy a tener otro radical. Aunque tenga el mismo grupo funcional, tengo en ambos lados radical, lo que me hace ubicarme en un carbono secundario. ¿Ya? Siempre en carbono secundario, es decir, un carbono que esté unido a dos carbonos. La terminación que se utiliza como función primaria es la terminación ona. Pero como función secundaria o como radical se utiliza la palabra oxo. Así se llama como radical, oxo. ¿Cuál creen ustedes, según lo que les acabo de decir, que sea el nombre de la cetona más pequeña? ¿Oxo? No, esa es la función secundaria, es cuando tenemos un ácido, digamos, un ácido carboxílico al lado. ¿Cómo se llamaría la cetona más pequeña? Propanona. Propanona, muy bien, correcto. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que siempre debe tener un carbono secundario y carbono secundario es el que tiene dos carbonos a los lados. Por lo tanto, la cetona más pequeña va a estar conformada de 3 carbonos. Y aquí la podemos observar. Aquí tenemos el grupo funcional cetona y al lado, pues, los dos compuestos o los dos radicales. ¿Cómo presenta tres carbonos? Prefijo prop, enlace simple, terminación ano y como presenta este grupo funcional, terminación ona. Este compuesto se llama propanona. No hay necesidad de colocar el número o la localización en este caso, porque es el único carbono secundario. Pero ojo, si yo tuviera una cadena más larga, yo debo colocar
debo colocar la ubicación o el localizador. Pongamos otro ejemplo. Olvidémonos de la propanol. Vamos a otro ejemplo. ¿Ya? Si yo tuviera este. ¿Ya? Si yo tuviera esto. Cuento. Cuento desde el grupo funcional desde el carbono más cercano al grupo funcional. Es decir, en este caso cuento desde la izquierda. Tengo 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Entonces quedaría numerada así. La numeración queda de esa manera. Y siempre el localizador primero, 2, porque en el carbono 2 yo tengo la propanol o la acetona, y después viene el nombre del compuesto. 4 carbonos, but. Enlace simple, ano. Terminación cambia por ona. 2 butanona. Ya pondríamos por aquí un recordatorio. Siempre numerar si tengo más de 3 carbonos. ¿Ya? Y ahí le dejaríamos como recordatorio. Y bueno, como función secundaria se llama oxo, que ya lo dijimos. Vamos al siguiente grupo funcional. Grupo funcional éter. La fórmula o el grupo funcional de los éteres es esta. Radical unida al oxígeno unido a otro radical. Podríamos decir aquí que el oxígeno es el puente entre los dos radicales o entre los dos compuestos. Y por lo general, pues este grupo funcional se encuentra en medio de cualquier compuesto. El oxígeno siempre se tiene que encontrar en medio de estos compuestos. Ahora vamos a nomenclatura. En cuanto a nomenclatura, podemos encontrar dos nomenclaturas. La nomenclatura IUPAC y la nomenclatura derivada. También en lo que se habían equivocado algunos que les tocó estas preguntas. Decía en algunos compuestos escriba la nomenclatura derivada y en otros decía escriba, ni siquiera escriba, elija la nomenclatura derivada y en otros decía elija la nomenclatura IUPAC. Y ustedes hacían al revés por ratos. Vamos a aclarar entonces las nomenclaturas. Vamos a comenzar con la IUPAC. Nomenclatura IUPAC. Primero, el radical va a ser el compuesto más pequeño o la cadena más pequeña, ubicada con la terminación ubicada con la terminación oxi. Y después de ya haber colocado la cadena más pequeña con la terminación oxi, como por ejemplo tenemos aquí metoxi, hablando de un metano o un radical metil. Vamos a la siguiente, la más larga se toma como cadena principal con la terminación ano, eno o ino, que corresponde pues al enlace que estas cadenas presentan. Tengo yo aquí el ejemplo. De la misma manera,
localizo el centro, es decir, el oxígeno, el grupo funcional. Ahí está el oxígeno. Después comienzo a contar para la izquierda y para la derecha de manera distinta. Tengo 1, tengo 2 y tengo 3. Ahora voy al otro lado. Tengo 1 y tengo 2. Listo. ¿Cuál es la cadena más pequeña? La que tiene 2 carbonos. La que tiene 2 carbonos. Por lo tanto, para 2 carbonos, prefijo et. Y nos dice, este radical antes era un etil, pero dice que cambia la terminación por oxo, oxi. Se llama etoxi en este caso. Está realizado el primer paso. El segundo paso nos dice que la cadena más larga tiene que ir como cadena principal con las terminaciones ano, eno o ino. En este caso, la cadena más larga, pues es la de la derecha, que tiene 3 carbonos. Prefijo prop y como